Hola muchachos, se ha hablado mucho del reemplazo de los F5 chilenos y hay que colocar un ejemplo y se lo voy a dar ahora. Suecia ha hecho un negocio bastante interesante, especialmente este tipo de casa, cuando le empezó a reemplazar este tipo de casa. Vio varias opciones y las opciones que ha visto Suecia, y dentro de eso también está el Hornet, que es un avión bastante antiguo de ese país, de probar otros tipos de casa. Por ejemplo, se aprobó de cierta forma un monto de por los Hornet de 7.450 millones de dólares. Según lo que salió publicado, serían por el Departamento de Defensa de ese país. Se aprobó la venta de parte de Estados Unidos por 40 aeronaves FA-18E/F Super Hornet, bien equipado con munición, repuesto y también entrenamiento, y también está equipado con el costo total de que significa la aeronave, total 7.450 millones de dólares. ¿Cuánto sale cada bicho individual de este tipo de aeronave? Sale 118 millones por aparato. Respecto a eso mismo, el tema es bastante interesante porque no solamente he estado viendo otras opciones Suecia respecto a eso, sino que también hay propuestas, se aprobó el referéndum de que le permite al gobierno gastar 6.460 millones de dólares en nuevos aviones de caza para reemplazar su vieja flota de ese tipo de caza que ven en la pantalla, el FA-18 Hornet, que son 30, que va a dejar de funcionar en el 2030. Las propuestas del gobierno suizo son los siguientes: Eurofighter, Rafale y también el F-18 Super Hornet de la empresa de Estados Unidos, y Lockheed Martin también ingresa al mercado respecto a eso mismo. Es decir, este país ha hecho dos cosas muy interesantes respecto especialmente a este tipo de caza. ¿Por qué se los digo? Porque de cierta forma Suecia ha intentado y saltó, no sé, en capacidad de aeronave de un F5, saltó a otro tipo de plataforma. El F5, recordemos que es un caza que tiene a nivel global más de 40 años. Por lo tanto, son muy pocos los países que están quedándose con este tipo de caza. Entre ellos, en América Latina, Chile y también países como Brasil, o países, por ejemplo, que no pueden o no tienen capacidad de tener otro tipo de caza, recurren a las compras de este tipo de caza a un tercer país, como lo sucedió Chile cuando vendió algunos a países de Centroamérica. Lo mismo ha pasado a nivel de otros países donde de cierta forma no tienen suficiente dinero y optan por cazas usados. Ya. Recordemos que el formato del F5, en este caso el suizo es F5-2, el chileno es 3, el brasileño 2. Por lo tanto, ellos han saltado a otro tipo de plataforma. Imagínense saltar a 40 aeronaves F-18A, 18E, que es más moderno, en Super Hornet, para reemplazar el que tienen ellos actualmente, por un monto de 7.450 millones de dólares. Cada aparato equipado con armamento, transferencia tecnológica y todo lo que significa, sale 118 aproximadamente por aparato, los 40. Cuando se preguntan, o cuando han preguntado no en vivo, si Chile podría comprar este tipo de casa, ahí entra la pregunta respecto a esto mismo. ¿Cuánto es el costo de la aeronave? Por lo menos el monto que dan acá serían 118 millones por aparatos. Es decir, es mucho más caro que incluso que el F-35A, de cierta forma, respecto a esto. Y en el mercado, por lo menos que los cuales están compitiendo en este concepto, es mucho más económico que el Rafale o incluso que el Aerofighter europeo. En cuanto a precio, en este concepto, el F-18. Por eso, la pregunta es, y se la hago a ustedes, las fuerzas aéreas, ¿qué toman en cuenta a la hora de comprar un caza? ¿Cuáles son los métodos o cuáles son las perspectivas o cuáles son las propuestas reales que ellos quieren respecto a eso? Y respecto a eso mismo es la capacidad que tienen este tipo de caza, por un lado,
Segundo, también la capacidad o transferencia tecnológica y el desarrollo tecnológico de este mismo caza. Son conceptualmente las preguntas que normalmente se hacen las fuerzas aéreas y para qué lo vamos a ocupar o qué sistema de tecnología especialmente tienen, cuál va a ser el desarrollo, cuál va a ser el planteamiento lógico respecto a este tipo de caza. El F-5 a nivel global ha cumplido unas funciones primordiales que ya cumplió de cierta forma en muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Estados Unidos los compra, aunque usted no los crea. ¿Para qué? Para cierta forma para entrenar a los pilotos y hacer simulaciones de aviones enemigos. Pero conceptualmente las fuerzas aéreas a nivel global hoy día están dejando de usar el F-5. No es que sea un caza que no funcione, sino que es un caza que cumplió una generación, una etapa de su vida que tiene que dejar afuera. De cierta forma, hoy día se habla de cazas de mayor capacidad aérea, con mayores capacidad, por ejemplo, en los pilotes o las alas para aportar diferentes tipos de armamento o tecnología, entre ellos pod, bombas de caída libre, bombas guiadas por láser, o sea, miles de funciones. Por lo tanto, hablar hoy día de un F-5 como un reemplazo es necesario, claro que sí. Países, por ejemplo, Suecia los tenía y de cierta forma los dio de baja en forma paulatina respecto a este mismo tipo de caza. Debido a que las imágenes o de ciertas formas el F-5 cumplió ciertas funciones que hoy día no se necesitan, hoy día no puede tener este tipo de caza. Y eso es una cuestión normal, es una cuestión de lógica, de cierta forma, si lo miramos conceptualmente, porque los cazas están adaptados o se construyeron, aunque ustedes no lo crean, para ciertas respuestas tecnológicas. Por ejemplo, el F-15 como respuesta a los aviones MiG ruso y viceversa, también la contrapuesta, el Mirage 29 y el Sub 30 son respuestas de cierta forma a los aviones F-15 y a los F-16. Entonces la pregunta es, hoy día dejamos un F-5 como avión de entrenamiento básico, como lo hace Estados Unidos, o de cierta forma como lo hace Suecia, respecto a empezar a replantearse, no solamente a cambiar la plataforma, sino que también a poder usar capacidades mayores. Por eso es importante saber hacia dónde se apunta o hacia dónde se quiere partir. La importancia y el desarrollo del F-5 hoy día a nivel global, de cierta forma, que es un avión de Grumman, es un avión bastante interesante, pero dejó de cierta forma, de mi perspectiva y para muchos, hoy día cumplir funciones especiales. Hoy día no se puede comparar con un Sub 30, no se puede comparar incluso con un avión caza más modernos, con un Rafale, Aerofighter o incluso con F-16. El caza de cierta forma puede competir de cierta forma dentro de América Latina con aviones como los A4 o otro tipo de caza más antiguo que son muy similares en épocas. Pero hoy día el desafío de las fuerzas aéreas, estaba leyendo un análisis bastante interesante, hoy día las fuerzas aéreas necesitan tres ejes fundamentales: el desarrollo tecnológico de sus aeronaves, el desarrollo tecnológico de sus plataformas y tercero, un caza que tenga multiroles o multifunciones de acuerdo a las nuevas amenazas. Dentro de ellas se menciona sistemas de tecnología de alto grado, por ejemplo, la defensa antiaérea, que hoy día son muy avanzadas y de largo alcance y tienen que competir con cazas de cierta forma más modernos. También habla respecto a ese análisis que de ese artículo, habla también de las capacidades de un caza que cumpla las funciones doble, es decir, pasar de aire a aire a combate de cierta forma a tierra, usando las funciones de la última tecnología que existe para ese tipo de caza. Y dentro de eso se nombran varios cazas a nivel global que hoy día de cierta forma no cumplen esas funciones. De esa perspectiva, no es que el avión no sea bueno, sino que cumplió una etapa. Y dentro de eso aparece el F-5. Actualizar un F-5 hoy día de cierta forma o incorporarle un pod especial, por ejemplo, como es el F-16,
se le ha incorporado un sistema de tecnología a través de para descubrir los aviones furtivos. Se le ha incorporado también un sistema de POP que le permite funcionar en forma independiente fuera del radar para captar o disparar sistemas de misiles de largo alcance. Esas situaciones o esas capacidades hoy día un F-5 no lo tienen. Hay una lista larga de aeronaves, entre ellos los Phantom 4, creo que lo sale también respecto a eso mismo, casas que hoy día cumplieron funciones y dejaron de cierta forma cumplir. Por eso este país, que de cierta forma va a invertir en 40 aeronaves para reemplazo de sus F-18 Hornet, dentro de eso también están los F-5, porque el artículo por lo menos es mucho más largo respecto a la compra que va a hacer ese país. Incluso va a comprar un sistema Patriot de la empresa Raytheon, ¿ya? Que serían 2.200 millones de dólares, que también fue aprobado por los Estados Unidos, que serían 5 sistemas misiles de este tipo de material. Por eso les dejo la inquietud a ustedes respecto a eso, de un análisis más profundo respecto a eso. Me gusta leer mucho y por eso lo sé. Ya, me interesó mucho el artículo. El F-5, como dice el artículo, cumplió funciones hace 20 años atrás. Hoy día no se puede comparar con un F-16, un F-15, incluso con los Sub-30 rusos, que hoy día de cierta forma tienen mucha tecnología incorporada más moderna que el mismo F-5. Ya. Así que hay que plantearse seriamente eso, hay que hacer un análisis profundo de eso, respecto a eso. Y le vuelvo a decir, a nivel global se están dejando los F-5, no es que sean malos. Han cumplido una etapa de cierta forma, y hoy día las tecnologías son mucho más avanzadas. Coloco un ejemplo muy tácito. Por ejemplo, el sistema de defensa de hace 30 años atrás no es el mismo sistema de defensa de hoy día. Normalmente era un sistema de corto, con suerte, mediano alcance hasta 120 kilómetros. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, con un sistema S-300 sobre los 200 kilómetros. En la práctica, por ejemplo, el S-400 supuestamente debería llegar sobre los 300 kilómetros. El S-400, el S-500 del ruso, que debería de cierta forma superar esa velocidad de defensa antiaérea. Por lo tanto, hoy día los países hoy día del primer mundo, los F-5 lo usan como entrenamiento básico o entrenamiento de combate simulado. Pero en la práctica, hoy día el F-5, o como los Hornet, de cierta forma el F-18, si no se actualiza, pasa a ser de cierta forma una aeronave bonita, preciosa, pero con esa deficiencia tecnológica que hoy día se necesita más que nunca. Hoy día, aunque ustedes no lo crean, según el análisis que estuve leyendo de un británico, dice que las tecnologías avanzan mucho más que el mismo caza. Es decir, hoy día el sistema de defensa antiaéreo a nivel global es mucho más avanzado que hace 10 años atrás. Muchos de los cazas han tenido que ir refundándose o replanteándose nuevas actualizaciones continuamente debido al grado de que ha llegado el sistema de defensa antiaérea a nivel global, con alto grado de capacitación, con alto grado de tecnología, y cada vez los sistemas de defensa antiaérea a nivel global hoy día son más complejos y más actualizados, más modernos, con mayores capacidades, que muchos de los cazas que en su debido momento cumplieron funciones primordiales en las fuerzas aéreas globales, hoy día son de cierta forma incapaces de defenderse con ese sistema. Por eso es importante lo que está haciendo este país. Y quería darle el monto también de los Super FA-18E/F Super Hornet, que son los más modernos, con repuesto, munición y todo lo que significa entrenamiento. 7.450 millones de dólares, son 40, los aquí individualmente, son 118 millones por aparato aproximadamente. Así que si algún día pensamos comprar o reemplazarlos por los F-5 chilenos, el monto es bastante elevado.